Hola, soy Kelly. Desde cráneos espeluznantes hasta artefactos extraños que deja una ciudad olvidada, aquí hay 10 de los hallazgos arqueológicos más misteriosos que los científicos no pueden explicar. Número 10. Cráneo humano. En 2007, los contratistas daneses, que reemplazaron las viejas tuberías de alcantarillado en la isla de Sealand, descubrieron un extraño cráneo humano con enormes cuencas y colmillos. El Principado de Sealand ya era un lugar extraño y controvertido para empezar. Consiste en una fortaleza abandonada de la Segunda Guerra Mundial en el Mar del Norte llamada Torre Row, donde viven aproximadamente 27 residentes. Afirman que la estructura constituye un estado soberano independiente, pero no han logrado establecerlo como un estado-nación oficial ni obtener el reconocimiento como tal. Los trabajadores supuestamente encontraron la extraña calavera debajo de un edificio que una vez perteneció a un carnicero mientras retiraban tuberías centenarias. Los expertos de una facultad veterinaria en Copenhague no pudieron vincularlo con ninguna especie conocida en la Tierra, y la posterior datación por carbono en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague estimó su edad en alrededor de 800 años. También se encontraron artefactos neolíticos, incluidos huesos de animales, hachas de piedra y equipos, pero no se pudieron vincular al cráneo, que algunos especulan que pertenecía a un híbrido humano alienígena. Existe un rumor de larga data entre los teóricos de la conspiración de que Sealand alguna vez sirvió como lugar de reunión para los miembros de una sociedad secreta de escritores llamada Order of Pegasus Light, que afirman que se formó durante la década del 1300. Muchos, si no la mayoría, creen que el cráneo, que sigue envuelto en misterio hasta el día de hoy, es simplemente un engaño. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. Las obras de los ancestros. Cada año salen a la luz más y más grandes estructuras de piedra geométrica antiguas. Estos geoglifos de piedra se pueden encontrar diseminados por toda Siria, Arabia Saudita y Jordania, ocupando un área aún más grande que las famosas líneas de Nazca en Perú. Representan varios diseños de diferentes tamaños, incluyendo cometas y formas de rueda. Desde el suelo son casi imposibles de identificar, pero desde el aire son claras a simple vista. Los beduinos locales llaman a las estructuras de piedra las obras de los ancestros, pero se sabe muy poco sobre sus orígenes, ya que son muy viejas. ¿Quién las construyó y por qué? Se estima que la mayoría tiene entre 3000 y 4000 años, pero otros arqueólogos han encontrado dos patrones en forma de rueda que datan de hace 8500 años, que también lo hacen más antiguos que las líneas de Nazca en Perú, que se estima que tienen alrededor de 2000 años. La mayoría de la gente no sabía nada de ellos hasta que fueron vistos desde el aire en 1927 por el teniente de vuelo de la Real Fuerza Aérea Británica, Percy Maitland, mientras volaba sobre un campo de lava en Jordania. Algunos de los geoglifos parecen ruedas radiales, mientras que otros son simplemente circulares y otros parecen cometas. La mayoría creen que tenían significado astrológico o estacional para sus creadores. Algunas estructuras en forma de rueda se alinean con el solsticio de invierno, pero otras no parecen coincidir con nada en absoluto. Las estructuras en forma de cometa posiblemente se usaron para cazar, con una estructura que podía haberse utilizado para canalizar a los animales en un área cerrada, lo que les dificultaba escapar antes de convertirse en la próxima comida. Otra posibilidad es que las cometas se utilizaron para evitar que los camellos se extraviaran. No se ha realizado ninguna excavación, pero hacerlo probablemente proporcionaría más pistas sobre su origen. Número 8. La huella del Cañón Fisher. En 1917, un minero de la Compañía Minera de Nevada afirmó encontrar una huella de calzado de 200 millones de años, también conocido como un artefacto fuera de lugar. El minero afirmó que vio un fósil en algunas rocas sueltas y que en realidad era una huella de tacón de zapato clavada en piedra caliza del período Triásico. Un artefacto fuera de lugar es un objeto que no parece pertenecer al lugar donde se encuentra o cuando se remonta. Ahora conocido como la huella del Cañón Fisher, este artefacto es una pieza de piedra caliza fosilizada que parece contener una huella de zapato. ¿Tú qué piensas? Hay 3 historias diferentes sobre el descubrimiento del fósil, aunque parece que, además de la historia del minero, la versión más favorecida, pero aún no probada, es que fue encontrada en algún momento antes de 1917 por John T. Reed, un ingeniero aficionado y arqueólogo en el Cañón Fisher de Nevada. Algunas personas han identificado erróneamente el fósil como impreso en carbón de 5 millones de años. En realidad, es piedra caliza y, según los informes, data de hace más de 200 millones de años. Uno de los presuntos descubridores, Alfred E. Knapp, afirmó que la huella de zapato
zapato se hizo cuando la roca estaba en lo que él llamó su estado plástico. La edad y la autenticidad del fósil como huella de zapato supuestamente fueron verificadas por un experto llamado Samuel Hubert, lo que generó preguntas sobre cómo un humano vestido con zapatos podría haber caminado por la Tierra hace tanto tiempo. Pero estas afirmaciones nunca han sido fundamentadas, y los geólogos que han examinado el artefacto creen que es una formación natural y no una huella de zapato. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Los filisteos. Los arqueólogos saben muy poco sobre los filisteos históricamente infames, un grupo de personas que llegaron al Levante durante el siglo XII a.C., cuando muchas sociedades del Oriente Medio y Grecia estaban decayendo. El Levante era un área que incluía Israel, Gaza, el Líbano y Siria. No dejaron ningún texto propio, por lo que en su mayoría los conocemos a través de textos egipcios y sirios antiguos, así como de la Biblia hebrea, que describe constantemente a los filisteos como bárbaros, violentos, sin aprecio por el arte o la cultura. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Ramsés III luchó contra ellos en una batalla, y los antiguos israelitas también lucharon con ellos muchas veces. La historia de David y Goliat proviene de una historia sobre el gigante líder filisteo Goliat y David, quien llegaría a convertirse en el rey de Israel. En los últimos 100 años, los arqueólogos han estado buscando evidencia de los filisteos para tratar de aprender más sobre ellos. Si bien hay un puñado de artefactos que los expertos consideran claramente filisteos, no siempre están de acuerdo en lo que se califica como artefacto o entierro filisteo. Sin embargo, en 2016, los arqueólogos descubrieron un gran cementerio fuera de la antigua ciudad de Ashkelon, que los filisteos controlaban desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VII a.C. Contenía restos de 211 personas, que se remontan a la época en los que los filisteos estaban allí presentes. El descubrimiento es el primero en su tipo, y finalmente nos permite descubrir más sobre quiénes eran estas personas misteriosas. Las pruebas de ADN en los restos de diferentes periodos de tiempo sugieren que los filisteos vinieron de Creta, Grecia, Cerdeña y la península ibérica, lo que corrobora los registros históricos que otras sociedades tenían sobre ellos. En cuestión de siglos, los entierros filisteos tenían una firma genética muy similar a la población local, lo que indica que comenzaron a casarse y tener hijos con los locales rápidamente después de su llegada. A pesar de esto, parecen haber permanecido culturalmente distintos, pero todavía hay muchos misterios por descubrir sobre los filisteos, incluida la posibilidad de que sus orígenes puedan ser más variados de lo que la evidencia ha demostrado hasta ahora, especialmente porque eran un grupo migratorio y pueden haberse mezclado con varias poblaciones locales a lo largo de sus viajes. Número 6. Los misterios de Uruk. La antigua ciudad mesopotámica de Uruk fue fundada alrededor del 4500 a.C. Fue el hogar del famoso rey Gilgamesh y la historia de su búsqueda de la inmortalidad. Ubicada en la región sur de Sumer, en la actual Warka, en Irak, fue considerada una de las primeras ciudades verdaderas conocidas del mundo con urbanización y formación estatal. Pasó de aldeas agrícolas a un gran centro urbano con comerciantes y colonos. Uruk es donde se desarrolló el primer sistema de escritura y donde surgió la primera arquitectura monumental de piedra. Sus residentes diseñaron el zigurat, que eran torres rectangulares, escalonadas y probablemente inspiraron la historia de la Torre de Babel. Aquí es donde se inventó el sello cilíndrico, que los antiguos mesopotámicos usaban para marcar su propiedad personal y firmar documentos. Era la ciudad mesopotámica más grande e influyente en un momento en que la región se urbanizaba rápidamente, actuando como su principal centro de comercio y administración. Uruk prosperó desde el momento en que se fundó hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo, cuando la gente comenzó a irse. Casi todos los sitios de excavación en Mesopotamia contienen artefactos de Uruk, como estatuas y cuencos, que actúan como un testimonio del poder del gran alcance de la antigua ciudad. Un extraño artefacto que se descubrió en el propio Uruk es una escultura de un sacerdote encerrado dentro de una esfera decorada. No se sabe mucho sobre esto, así que si tienes alguna idea, déjame saberlo abajo en los comentarios. A pesar de esto, las preguntas persisten entre los expertos sobre qué llevó a Uruk a convertirse en la primera ciudad del mundo, porque era más poderosa que otras ciudades más estratégicamente ubicadas y cómo ejercía su autoridad local y regional. Parece que sus gobernantes tenían una política expansionista muy agresiva, aunque a veces estaba sujeta a gobernantes extranjeros. Sin embargo, a pesar de quién estaba a cargo, siguió siendo una ciudad importante para varias civilizaciones que gobernaron sobre Mesopotamia.
Número 5. Fuente Magma. Probablemente hayas oído hablar de la piedra de Rosetta, una piedra de granito que contiene inscripciones que desempeñaron un papel importante en el descifrado de lenguas antiguas. Una piedra similar fue descubierta en 1958 cerca del lago Titicaca en Bolivia. Era un gran recipiente de piedra llamado el Cuenco de Fuente Magma, que también se llamaba Piedra de Rosetta de las Américas. Este descubrimiento altamente controvertido presenta inscripciones en 2 idiomas, un alfabeto antiguo proto-sumerio y una estructura local del antiguo Pucará. Este artefacto plantea la pregunta de si los antiguos pueblos andinos interactuaron en alguna manera con los sumerios, a pesar de que estas regiones están separadas por miles de kilómetros y ubicadas en diferentes continentes. Un granjero se encontró accidentalmente con el objeto y lo llevaron a la ciudad de La Paz. El arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora intentó descifrar las extrañas inscripciones poco después de que se descubriera el cuenco. No tuvo éxito y durante las siguientes 4 décadas la fuente Magma permaneció almacenada. Luego, un experto en idiomas antiguos, el Dr. Clyde Ahmed Winters, identificó el idioma desconocido como un guión de 5000 años de antigüedad utilizado en la región del Sahara y descifró el significado del texto, que parece ser una dedicación religiosa a una diosa de la fertilidad. Pero, ¿cómo terminó este recipiente con inscripciones protosumerias en Bolivia? Varios investigadores creen que quizás los sumerios se establecieron en Bolivia en algún momento después del 2500 a.C. Se sabía que navegaban por el subcontinente indio y pueden haber entrado en una corriente que los llevó a las Américas. Quizás aquí, mientras buscaban comida, se encontraron con los pucarás y algunos decidieron quedarse y hacer una nueva vida aquí y las culturas se mezclaron. Pero ahora nadie lo sabe con certeza y los investigadores continúan debatiendo el tema. Esperemos que encuentren más artefactos como este y más investigaciones ayudarán a contar la historia de este artefacto. La historia siempre está llena de sorpresas. Número 4. Muro de Gauri. A fines del año pasado, los arqueólogos en el oeste de Irán descubrieron los restos de un antiguo muro de piedra de 115 kilómetros de largo que era prácticamente desconocido en el mundo académico. Los locales, por supuesto, lo sabían desde hace mucho, llamándolo el Muro de Gauri. La estructura está mal conservada, lo que dificulta el cálculo de sus dimensiones originales. Los investigadores estiman que tenía 4 metros de ancho y 3 metros de alto. Fue construida a partir de una mezcla de materiales locales, incluidos adoquines, rocas y mortero de yeso, y requirió una gran cantidad de trabajo y tiempo para su construcción. A lo largo de la pared hay restos de estructuras que han sido destruidas. Los arqueólogos creen que fue construida entre el siglo IV a.C. y el siglo VI después de Cristo, basados en la cerámica que se encuentra a su lado, pero no saben quién la construyó o por qué. Sus mejores conjeturas hasta ahora son que el muro tenía un propósito defensivo o tenía un significado simbólico. Podría haber marcado la frontera entre 2 imperios, tal vez entre los partos, también conocido como el Imperio Arsácido, o el de los sasánidos, que eran famosos por construir castillos, organizar ciudades y sistemas de riego para que pudieran tener el poder de construir este enorme muro. El Muro de Gauri es uno de los varios muros antiguos en todo Irán, y los otros se encuentran en las partes norte y noreste del país. Número 3. Stonehenge suizo. El lago de Constanza es un cuerpo de agua de 507 kilómetros cuadrados compartido entre Suiza, Alemania y Austria. En 2015, los arqueólogos descubrieron una serie de extrañas piedras artificiales en la parte suiza del lago, a 4.6 metros debajo de la superficie del agua. Regresaron al sitio a fines del año pasado para realizar más investigaciones. Se cree que las piedras, que varían en tamaño de hasta 2.53 metros de ancho, son un monumento neolítico, ubicadas en forma paralela a la costa suiza. Están separadas de manera uniforme. La datación por carbono en las piedras de una determinada sección de la formación mostró que fueron colocadas allí hace unos 5500 años. En ese momento, el sitio probablemente estaba ubicado a lo largo de la costa o en las aguas poco profundas. Los arqueólogos que hicieron el descubrimiento afirman que la disposición de las piedras indica que fueron colocadas allí por humanos, no por la naturaleza, descartando una sospecha inicial de que las piedras eran posiblemente restos que cayeron al fondo del lago desde un glaciar que estaba en el lago hace unos 18.000 años. Los científicos no están seguros del propósito de las piedras y un equipo internacional de investigadores planea llevar a cabo análisis adicionales sobre ellas, con la esperanza de aprender más. Y aunque el apodo el Stonehenge suizo se apoderó rápidamente, los expertos afirmaron que no tenía nada que ver con esto y que no estaban tratando de comparar las rocas submarinas con el Stonehenge. Número 2. Vikingos en América del Norte.
Durante mucho tiempo, solo hubo un asentamiento vikingo confirmado en el Nuevo Mundo, ubicado en Lance Oaks Meadows, en el norte de Terranova, pero los arqueólogos han descubierto al menos 3 antiguos asentamientos que los vikingos pueden haber ocupado. Creen que los lugares mencionados en las sagas vikingas sobre los viajes al Nuevo Mundo, incluidos Helluland, Markland y Vinland, se pueden encontrar en la moderna isla de Baffin, en Labrador y en otros sitios de Canadá. En 2016, un equipo de arqueólogos anunció el descubrimiento del sitio de Point Rosé en Terranova. La datación por radiocarbono de los artefactos en el sitio, incluida una estructura de piedra y un hogar sospechoso, colocó los artículos en algún momento entre los siglos 9 y 13. Otro sitio de Terranova, llamado Subs Arm, muestra evidencia de grandes trampas para animales que ningún otro grupo indígena en América del Norte sabía utilizar. Esta fue una estrategia vikinga. En la isla de Baffin, sobre el Círculo Polar Ártico, los investigadores encontraron posible evidencia de herramientas para trabajar el metal y lo que parecen ser los restos de un edificio. Existen numerosas otras teorías sobre los posibles asentamientos vikingos, pero aún no se han presentado pruebas sobre ello, y los sitios que contienen evidencia arqueológica aún no se han confirmado como campamentos vikingos genuinos. Número 1. Escritura del Indo. El sistema de escritura de la civilización del Valle del Indo, que prosperó hace unos 4000 años en el actual Pakistán y en el noreste de la India, es uno de los varios idiomas antiguos que los expertos aún no han descifrado. Su confusión no es por falta de intentos o por falta de evidencia, considerando miles de inscripciones cortas que se han descubierto. La mayoría de estas inscripciones contienen solo 4 o 5 caracteres, y nadie parece estar de acuerdo sobre cómo leerlos. De hecho, los expertos también están en desacuerdo sobre el lenguaje subyacente detrás de la escritura, y algunos incluso afirman que los caracteres son símbolos sin conexiones directas con el habla. Estas teorías en conflicto hacen que cualquier propuesta sobre lo que las inscripciones traducen sea aún menos creíble por defecto. Conocer el significado del idioma potencialmente proporcionaría claridad a los grupos étnicos rivales que afirman ser antepasados de la civilización del Valle del Indo. Los académicos que intervinieron en el asunto han recibido muchas amenazas. En 2004, un donante anónimo ofreció una recompensa de $10,000 a cualquiera que descubra una escritura del Indo que contenga más de 50 caracteres, lo que facilitaría el proceso de descifrado con las muestras cortas que están disponibles actualmente. Y la oferta sigue en pie. Gracias por ver el video. ¿Cuál hallazgo te pareció más interesante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.